Hola queridas amigas y amigos de Facebook. Vamos a dar comienzo hoy día a una nueva transmisión en vivo abarcando esta temática de crianza positiva y buen trato orientado al aprendizaje socioemocional. Vamos a abarcar el día de hoy una temática bastante interesante porque la vez pasada, el lunes pasado, abarcamos cómo podíamos potenciar el aprendizaje de nuestros hijos. Pero ahora vamos a focalizarnos en qué estrategias podemos utilizar para afrontar la desmotivación de nuestros hijos. Es decir, las dos situaciones. Pero como siempre damos 5 minutitos para poder empezar, voy a aprovechar de responder una pregunta que quedó pendiente el lunes pasado. Y dice, en el contexto de clases online, ¿de qué manera podríamos fortalecer los procesos de lectoescritura en los más pequeños? Felipe Pérez. Gracias Felipe, muchas gracias por participar. Mira, en realidad te puedo dar varias estrategias y juegos. La lectoescritura, sobre todo en los pequeñitos, ellos que son bastante kinestésicos, es decir, les gusta bastante jugar, hacer actividades con el cuerpo. Yo te recomiendo, por ejemplo, hacer actividades como el bingo o Scrabble. No sé si que son letras donde tú vas poniendo, hay una serie de letras que puede hacerse con goma eva y tú vas pasando letras con un bingo, entonces van saliendo las letras y ellos tienen que ir formando palabras. También está otra estrategia, también está, por ejemplo, que tú digas una palabra y que ellos en revistas traten de buscarla, por ejemplo, o en libros, o en una escritura. Tú digas, ya, necesito tal palabra que tú hayas visto que está y que ellos busquen la palabra. Entonces van aprovechando de leer, pero a través de un juego. Otra puede ser la asociación de letras, que eso se puede realizar incluso online, que por ejemplo tú vayas buscando la pronunciación de la letra, más que ahí es más auditivo, donde tú señalas una letra y cómo suena, después otra letra, cómo suena, y las juntas sin necesidad de que forme una palabra, sino que simplemente por un juego de el tratar de unir las letras. También está la audición de cuentos. Eso, de hecho, hay páginas donde tú puedes escuchar un cuento y el niño hace imaginárselo mediante el sistema auditivo. También cuentos ilustrados. Yo siempre recomiendo, si estamos comenzando con la lectoescritura, siempre utilizar mucha imagen, porque al chico lo que le cuesta es precisamente establecer crear lo que está escrito. Entonces cuando tú entregas ilustraciones, le facilitas el entusiasmo y le facilitas el proceso de la lectoescritura. Por eso es tan recomendable imágenes, ¿ya? También puede ser crear cuentos. Crear cuentos también es una estrategia muy buena, que tú juntos vayan creando una historia, y si tú estás, por ejemplo, en clase con ellos, puedes buscar palabras y que ellos vayan escribiendo un cuento cada uno, o que vayan señalando unas 3 palabras y escriban un cuento en clase, o que lo vayan leyendo en el minuto. También puede ser crear historias a través de una palabra o de una imagen. Eso es súper entretenido. Con imagen resulta más, incluso que tú pongas una imagen y digas, ya, escríbame, cuéntame una historia sobre esto. Entonces tú desarrollas la imaginación, desarrollas varias actividades. También y la otra también son situaciones de lectura propiamente tal. Por ejemplo, el leer una boleta, que la mamá compró algo, leer una noticia, el letrerito abajo las noticias, es decir, situaciones de lectura propias del hogar. Y también puede ser que los chicos puedan escribir alguna carta, por ejemplo, no sé, a un historiador, a un presidente, que es súper entretenido para ellos escribirle una carta a un presidente que les gustaría decirle. Mensajes también pueden ser. Y también se puede crear en la casa el rincón de las letras, donde hayan diferentes letras que tú puedes ir, los niños junto con los papás hagan diferentes letras, hagan el abecedario, por ejemplo, con goma eva. Ahí te di varias estrategias que pueden incluirse dentro del proceso. Y así también aprovechamos de esperar a todos para que se vayan incorporando a esta temática tan interesante que es cómo podemos afrontar la desmotivación, ¿ya? Cómo abarcamos eso con nuestros estudiantes y nuestros hijos en este caso, ¿ya? Entonces, comencemos para ir avanzando.
Primero tenemos que tener claro qué es la motivación, porque si hablamos de desmotivación, tenemos que saber qué es. ¿Ya? La motivación es un estado interno. Primero que todo, un estado interno, es decir, es algo que ocurre en nosotros. Y este estado interno nos activa, nos dirige a hacer una serie de cosas y estas cosas tienen un objetivo o un fin. Entonces, vuelvo a repetir, es un estado interno que nos impulsa o nos dirige o nos mantiene hacia una conducta determinada. ¿Ya? Y esto tiene una serie de etapas. Por ejemplo, como sale en la imagen acá, en primer lugar tenemos una homeostasis o equilibrio. Nosotros estamos tranquilos, pero de repente aparece un impulso y este impulso me lleva a sentir que necesito algo. Lo voy a ir explicando después. Y esa necesidad después me lleva a un estado de tensión. Después yo tengo un comportamiento y finalmente tengo la satisfacción de la necesidad. Lo voy a explicar. Por ejemplo, yo estoy yendo a la feria y hice mis compras y me estoy yendo con las bolsas y veo una señora que va caminando con sus bolsas y ella cómodamente guarda sus bolsas en el auto. ¿Ya? Entonces yo miro esta situación, yo estaba tranquila caminando y miro esta situación y veo el ver a la señora subiendo las cosas al auto sería en este caso el estímulo. Y yo al mirarla digo, hoy yo necesito un vehículo porque mira cómo tengo las manos, ya he trabajado harto, es cómodo, etcétera. Es decir, ahí nace la necesidad. Yo necesito tal cosa, ¿ya? Entonces después viene el proceso de tensión. Chuta, sí, pero ¿cómo lo voy a hacer? Necesito recursos. Cada vez que voy a la feria y veo las manos, digo, ¿cuándo voy a tener un auto? Todo eso va provocando un estado de tensión que es propio ya del proceso motivacional. Y después yo tomo la decisión y digo, ya voy a comprar un auto, empiezo a ahorrar plata, busco el modelo, voy a mirarlo en una tienda, etcétera, etcétera. Finalmente voy cuando tengo y me compro. Eso es el proceso motivacional. Ahora, una motivación puede ser súper corta de un día, como puede ser proyectos de años. La motivación es general para todos. Y obviamente también tenemos ciertas necesidades que son básicas para el ser humano. De acuerdo a esto, por ejemplo, tenemos necesidades fisiológicas o básicas que son comer, poder dormir, respirar, descansar, vida sexual, etc. Todo eso son necesidades básicas que todos los seres humanos tenemos. También tenemos necesidades de seguridad que tiene que ver con poder sentirse seguro, por ejemplo, tener un lugar donde vivir, ya tener un empleo, un trabajo, te da seguridad. Las necesidades sociales, que yo creo que muchos ahora en la pandemia han tenido que vivir esta necesidad insatisfecha. Necesidades sociales se refiere a necesidades de afecto, tener pareja, tener amigos, compartir con hermanos, con familias, etc. ¿Ya? También necesidades de autoestima, que es amarse uno y ser amado por otros. Reconocimiento también, ser respetado, tener éxito. Y la necesidad de autorrealización, que es la máxima, cuando tú te sientes totalmente pleno contigo mismo, pero no un día, siempre, ¿ya? Esta es una postura de Maslow, pero también ahora está más actualizado y otros autores que plantean más o menos esta idea. Ahora, ¿qué pasa cuando esta motivación no logra la satisfacción? ¿Qué es lo que suele suceder también? Si ustedes se fijan, pasamos del estado de equilibrio, bueno, estamos en un estado de equilibrio, pero se produce el estímulo en la imagen número 1, después tenemos la necesidad y en el estado de tensión puede ocurrir dos cosas. Uno, por ejemplo, que yo me estrese tanto con la situación o que no pueda enfrentar, digo, no, yo esto nunca lo voy a alcanzar y todo, que se provocan los miedos, ¿ya? Se provocan los miedos, por eso está esa imagen ahí de una película donde él tiene pánico, tiene mucho miedo a hacer cosas y lo que conlleva es que yo me siento incapaz y una serie de sentimientos negativos. Cuando esto ocurre, pasamos a no el proceso de la acción, como que nos paralizamos, no hacemos lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, pasamos a tener una reacción negativa. Y esta reacción negativa nos lleva a estados de frustración, de insatisfacción y de conflicto con otras personas, porque de repente sentimos que otras personas nos impiden hacer lo que nosotros queremos. ¿Ya? Esto crea
y hay personas que siempre culpan a los demás, no son capaces de asumir sus errores. Y después esto conlleva, al tener estas sensaciones, inseguridad y culpabilidad. Y esto provoca posteriormente una baja autoestima y llegamos a la infelicidad. Si ustedes se fijan, la motivación es un círculo permanente. Es un círculo que yo tengo un estímulo, una necesidad, después la logro satisfacer y después tengo otro estímulo, otra necesidad, etc. Somos así como humanos, ¿ya? Pero resulta que este otro círculo también se repite. Si yo no logro satisfacer lo que quiero, esto también se va repitiendo, ¿ya? Yo todas las veces creo más inseguridad, más infelicidad, más frustración, más desconfianza conmigo mismo, más desconfianza con la sociedad de que no me da lo que yo necesito. Ambos son círculos viciosos, se pueden decir en un aspecto, en el aspecto negativo, pero es así, somos así como seres humanos. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener en la motivación? Es que este círculo no sea tan continuo. Que, por ejemplo, si me compré el auto, disfrute el auto. Y después diga, ah, no, me compré un auto usado, ahora quiero un auto propio. Pero ni siquiera logro disfrutar de lo que conseguí. Esa es la pausa que hay que tener cuidado frente al tema de la motivación. Ahora veamos qué es lo que es específicamente la desmotivación escolar. Es súper sencillo porque es la falta de interés que los estudiantes tienen a las tareas escolares. Entonces, no quieren hacer las tareas escolares. Eso es desmotivación, falta de interés. El punto de la desmotivación escolar, la clave, la estrategia principal es detectar cuál es el problema. Eso es lo que necesitamos identificar, porque muchas veces nos pasa, sobre todo a los papás hoy, que decimos ya, el problema es que está desmotivado, ya, está desmotivado porque juega Play, le vamos a quitar el Play. Está desmotivado porque no ve a sus compañeros, ¿cómo lo hacemos? Está desmotivado, no sabemos. Entonces empezamos a hacer un montón de cosas para motivar a nuestros hijos y no nos resulta nada. ¿Por qué? Porque no hemos detectado el problema. Entonces la clave de la situación es detectar precisamente qué es lo que está pasando. Y para eso vamos a enseñar cómo se hace. Yo en uno de los talleres anteriores les hablé sobre la resolución de conflictos y les hablé sobre el árbol de problemas. Esta es la mejor estrategia precisamente para detectar problemas, ya que en este caso la desmotivación es un problema para los papás, es un problema para los profesores, es un problema para los colegios. ¿Ya? ¿En qué consiste este árbol de problemas? Que detecta el problema como tronco, ¿ya? El problema es el tronco, las raíces son las causas que ocasionan este problema y las hojas y las ramas son los efectos o las consecuencias. Y lo que hacemos cuando elaboramos este árbol de problemas es precisamente hacer una estructura, se podría decir jerárquica hacia arriba y hacia abajo, ya para poder identificando cómo lo podemos enfrentar y resolver. Entonces vamos a aplicarlo para que sepamos cómo se hace, porque es un punto de vista teórico que si no lo sé aplicar no lo voy a poder realizar por muy interesante que resulte. Entonces vamos a una situación. Hijo o hija que cada vez que tiene que estudiar matemáticas se distrae, se da muchas vueltas y no se pone a estudiar. Se vuelve contestador y o mal genio, tiene una postura negativa a la asignatura, no quiere aprender, se cansa muy luego, se aburre y terminan discutiendo los padres con él o ella. Por esto no ha terminado ni enviado sus trabajos. El profesor jefe del curso y la profesora de la asignatura han llamado a los padres por la ausencia de trabajos en la asignatura. ¿Cuál es el problema? Me encantaría que me lo pudieran escribir. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál creen ustedes que es el problema? Así es simple vista. Bueno, lo más seguro es que ustedes digan desmotivación. No sé, hay algo que... Eso es lo que vamos a empezar a ver, ¿ya? Para esto sirve mucho, es indispensable aplicar el análisis estratégico, que también se los enseñé en un anterior. El análisis estratégico es hacer preguntas. Entonces, en este caso específico, la pregunta que más se utiliza es ¿por qué? Pero cuando ya llegamos a la base del problema, ahí podemos utilizar cuándo ocurre esto, cómo ocurrió, desde cuándo, etc. Pero la idea es utilizar preguntas.
Como dije, en este caso, ¿por qué? Y lo otro que es súper importante para poder resolver esto es, sobre todo, que nosotros no somos hábiles, no lo hemos desarrollado. Te conectas. Ahí está. Hoy parece que nos fuimos un ratito. Ya. No sé dónde quedamos porque parece que nos fuimos un ratito, pero lo que estaba diciendo, voy a ir atrás a las estrategias de el análisis estratégico, que es hacer preguntas, donde aquí nos vamos a focalizar en el por qué. Y la otra estrategia que yo recomiendo en este caso, sobre todo, que no hemos aplicado el árbol de problemas, es hacerlo en familia. Por dos razones. Una, porque en familia permitimos una mayor, poder detectar bien las causas, poder detectar bien los efectos. Porque de repente yo tengo una idea de causa, pero otra persona me puede decir, no, pero eso no es una causa. O eso no es el problema. ¿Me entiendes? Es decir, se da la posibilidad de diálogo. Y además, otro factor súper importante en esto es que el problema no pasa a ser del niño. El niño no es el causante de este daño, sino que es un problema familiar, que tenemos que abarcarlo como familia y donde él participa como un agente también del mismo problema para resolverlo. No es el acusado. Eso es lo que quiero que quede muy claro, porque esta temática tiene que enfrentarse de esa manera. Es muy útil hacerlo así. Entonces aquí ya di dos estrategias que tenemos que utilizar. Por favor, háganlo de verdad así porque resulta. Cuando el hijo lo ve así como, mira, vamos a trabajar esto, pero como todos, donde tú nos vas a tener que ir dando algunos datos y nos vas a tener que ir ayudando. Pero la idea es que todos resolvamos esto, porque es un problema de familia. El chico se saca la mochila y aporta, se da cuenta que esa es la forma. Y además aprovechamos de enseñarle resolución de conflicto. Entonces vamos. Lo primero, tenemos el árbol de problemas y lo primero que vamos a abarcar son las causas. ¿Ya? ¿Por qué causas? Porque es lo que me va a llevar efectivamente al problema. Ya, esto en términos empresariales se hace de otra manera, pero aquí lo estamos haciendo para los papás. Entonces, para los papás es mucho más conveniente partir por las causas. Entonces, frente a la situación que pusimos anteriormente, hay que preguntar, ¿por qué no quieres estudiar matemáticas? Entonces ahí vamos a tener varias respuestas. Aquí yo puse algunas que son las más típicas que entregan los chicos. Una es porque no les gusta la asignatura. ¿Ya? Entonces ahí generalmente tienes las dos posibilidades. No les gusta. ¿Por qué no quieres estudiar matemática? Porque no me gusta la asignatura. ¿Y por qué no te gusta la asignatura? Porque no me gusta la materia. ¿Por qué no te gusta la materia? Porque es fome. ¿Y por qué es fome? Y ahí vamos a empezar. Siempre es el por qué, el por qué, el por qué. Porque así yo voy indagando realmente al causal que es el problema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué fome? Puede ser porque efectivamente la metodología que utiliza el profesor, es decir, la metodología, no le gusta. Por ejemplo, típico que dice, no, es que son mucho ejercicio y me aburro, por ejemplo. No le gusta, no hay una variabilidad en la metodología. Que lo encuentra inútil. ¿De qué me va a servir esto? No, no me sirve para nada. Entonces puede ser que también sea otra razón. No sabe cómo hacerlo. No sabe. Y generalmente sucede eso, que el niño no sabe qué es lo que ocurre. No sabe cómo enfrentar el problema. Y generalmente esto se produce porque anteriormente, por ejemplo, ¿cómo un niño va a dividir si no sabe sumar? Y si no aprendió bien a sumar, no va a poder dividir, no va a poder multiplicar. Entonces ahí tenemos que ir viendo por qué no sabe. En el caso que no le guste el profesor puede ser porque no le gusta la forma en que se comunica, el tono en que habla, puede ser que habla muy lento, etc. Puede ser por su personalidad, porque es muy serio. Suele suceder, por ejemplo, si tuvimos un profesor y ahora tenemos otro, no, este no me gusta, no sé por qué, pero no me gusta. Ya eso que generalmente se da. Y tiene que ver con la personalidad, tú estabas adecuado ya a otro estilo. O conductas que te incomodan, ¿no? Es que camina en la sala, me queda mirando, es como que siempre se pone atrás y no me siento como perseguido, etc. Hay varios factores que pueden ser que estén afectando. En este caso no, pero son factores que el chico puede sentir que, por ejemplo, en vía online, el profesor como que siempre lo está mirando o cuando opina no le da la palabra, pero pueden haber algunas cosas que le molesten.
¿Por qué no? Porque no explica bien, puede ser en la forma en que se comunica, que habla muy rápido, o también en la estrategia que utiliza, el profesor escribe y borra el tiro, o, o no explica el ejercicio, lo dice pero no lo explica. Entonces hay que ver si realmente no lo explica o efectivamente es que él se demora más tiempo del requerido para poder ingresar la información. No comprende la materia. Si no la comprende es porque obviamente cuando uno no entiende algo se siente bloqueado y no va a avanzar. Entonces eso puede estar sucediendo y eso puede suceder, como dije, por un tema, una materia anterior o porque esta efectivamente no logro captar qué es lo que está pasando. ¿Ya? No entiende nada, ¿no? Que no entiendo lo que dice el profe, no entiendo. ¿Ya? Esos son los posibles causales. Otro de los causales que siempre dan y el principal es que le da flojera. ¿Ya? No, me da flojera. Y ahí tenemos precisamente que puede ser que te digan, es que me da flojera pero ¿por qué te da flojera? No, porque no me gusta la asignatura, que es lo que ya vimos. Pero ahora nos vamos a focalizar en otros dos aspectos. Por ejemplo, factores físicos o psicológicos, que puede ser que efectivamente el niño tenga esta conducta de mucho sueño y hay un problema de salud, que puede ser una enfermedad. Entonces hay que descartar esa posibilidad. También puede haber algún trastorno del sueño que le ha pasado a mucha gente ahora en la pandemia, que como que se cambió el horario. Puede haber también un trastorno del aprendizaje, es decir, quizá al chico realmente le cuesta mucho y hay que ver ahí qué podemos hacer. Porque efectivamente si le cuesta mucho, es comprensible que le dé flojera estudiar. Es humano, si a mí me cuesta algo mucho, yo lo voy a evitar. Entonces ahí vamos a ir después al tema de las soluciones. También puede haber un tema que tenga que ver con la edad. Por ejemplo, el cansancio producto de los cambios físicos. Si estamos con un puber o un adolescente, eso se va a producir. Ya duerme muchísimo. Entonces le da flojera. Y si se pone a estudiar o leer, se va a quedar dormido. Entonces hay que estar ahí atento en poner un horario que sea propicio. También puede ser un tema de madurez, ya que efectivamente el chico no ha logrado la madurez necesaria para entender la trascendencia del estudio. También a esta edad se producen cambios cognitivos en términos de que pasan del estado del razonamiento concreto, después pasan al razonamiento lógico y después pasan al razonamiento abstracto. Entonces, en estos cambios que se producen en el desarrollo de los chicos, obviamente provoca mucho cansancio mental, porque empiezas a pensar de otra manera y les cuesta hacer estas conexiones, entonces produce eso. Y puede ser también otro factor el interés, que hayan intereses propios de la edad. Por ejemplo, está pololeando, le gusta una chica, o quiere conectarse más con los amigos, o están jugando en comunidad, como dicen ellos. Entonces, todos estos son factores que pueden estar ocasionando que efectivamente no tenga mucho cansancio o tenga problemas propios de la edad que no me permiten mostrar interés hacia la asignatura. Otro tiene que ver con las características personales. Me refiero hay chicos que tienen habilidades para hacerlo rápido, pero hay otros chicos que tienen dificultades, les cuesta, como dijimos anteriormente. Entonces va a depender de eso si le gusta o no le gusta la materia, porque si se le hace más difícil no le va a gustar. También si hay un mal concepto de sí mismo. No, yo soy nulo para esto. No, a mí me cuesta tanto. No, yo cero posibilidad. Yo lo he escuchado de adultos muchas veces. Entonces ahí, obviamente, si yo pienso que soy malo, imagínense, es como entrar a un partido de fútbol pensando que voy a perder. Entonces, obviamente voy a perder. Aquí, obviamente, me va a costar el doble si yo además pienso que soy malo en el área. Y también en términos de expectativa, hay chicos que se ponen expectativas sumamente altas y si no se sacan un 7 o no logran hacer en tal tiempo un trabajo, se frustran y se desesperan. Entonces ahí hay que tener mucho ojo con las expectativas y las capacidades. Hay estudiantes que efectivamente se estresan con mucha facilidad. Se les juntaron un par de guías, se estresan, colapsan. Entonces hay que ver, puede ser otro causal. Ahora, cuando le da flojera y no quiere estudiar, que es otra alternativa, ahí entraríamos en el último cuadrito de acá. Por ejemplo, le da flojera, no, es que no quiero estudiar. Y tú empiezas a indagar y te vas a dar cuenta que efectivamente no detecta beneficio de estudiar. Porque, por ejemplo, tiene muchos distractores. Entre jugar con los amigos y estudiar, ¿qué gano yo? Es decir, perdón, obvio, yo me pongo los zapatos de él y también pensaría igual a esa edad.
Es decir, tengo mi grupo de amigos que lo paso increíble, versus estudiar, oh, no, por favor, no hay beneficio, ¿ya? También inutilidad, perdón, que es inútil, ¿ya? Eh, en relación a qué, por ejemplo, que no, la asignatura no me sirve para nada, no me sirve para lo que yo quiero estudiar, o puede ser chicos que tampoco tengan ninguna proyección a futuro. No, yo no sé qué voy a estudiar, no sé lo que quiero, no sé nada. Entonces están en ese ya extremo, pero esos casos no lo muestran solo en una asignatura, sino que lo muestran en todas las asignaturas. Y también puede ser otro factor, otro causal, perdón, que no hay hábito. Entonces, obviamente, no saben establecer un hábito, no lo saben, por lo tanto, no van y no se van a poner a estudiar. Yo puede ser que lo mande a estudiar y no lo va a hacer, porque no tiene el hábito, no se acostumbró. Entonces, si no tiene este hábito, yo tengo que desarrollarlo. Eso es, pero también hay otros factores, otros causales que estamos viviendo hoy, perdón, que es lo mismo, factores causales lo mismo, que es, por ejemplo, porque no quieres estudiar matemáticas y es porque no cuenta con los implementos necesarios. Estamos hablando, por ejemplo, de que no hay conectividad, es decir, no tienen internet ni computadores, que son muchos casos que nosotros tenemos. También no poseen el material de estudio, por ejemplo, las guías no las tienen impresas, no tienen quizás WhatsApp, no sé, en términos de redes, los libros tampoco no los tienen disponibles, y puede ser también que no haya un lugar de estudio apropiado. Por ejemplo, no tengan un escritorio, que de repente hay casas que son muy chiquititas y no se puede, no hay un lugar físico para estudiar, y hay excesivamente distractores, por ejemplo, hay peleas matrimoniales, hay muchos hermanos, el ambiente afuera también puede ser un factor, que hay mucho boche o hay discusiones afuera. Entonces todo eso, los distractores del ambiente, del lugar de estudio, no permiten una mejor concentración. ¿Ya? Hay casos, por ejemplo, que es un computador para 4 hermanos, entonces obviamente es un factor desmotivador. Eso es las causas. Si ustedes se dan cuenta, hemos visto varios causales. En ninguno está el desinterés. Porque si ustedes empiezan a observar, por ejemplo, en el anterior, si ustedes empiezan a observar, yo empiezo a preguntar, voy efectivamente a llegar al causal. Y ese es nuestro problema. Ese es el problema. El problema no es el desinterés. El problema puede ser lo que acabamos de ver, que yo tengo un concepto tan errado de mí mismo que veo todo lo que me toca en la vida mal, entonces no puedo trabajar. Y lo que yo tengo que trabajar no es entregarle más guías. Yo lo que tengo que trabajar no es contactarme con la profesora. Yo lo que tengo que hacer es ver cómo resuelvo esa problemática. Es ese el problema. Ya si, por ejemplo, estoy con algún trastorno del sueño, ¿qué tengo que hacer? Ver médico. No tengo que estar pidiendo más trabajo, no tengo que... Y muchas veces los papás nos sentimos frustrados porque buscamos diferentes estrategias, pero porque no detectamos el problema. Entonces, por eso es tan importante el tema de los causales. Entonces, una vez que ya logramos hacer todo ese proceso, pasamos al problema principal, es decir, al tronco del árbol. Entonces, aquí voy a englobar cuáles son los problemas más comunes. Por ejemplo, que hay un conocimiento anterior no logrado del contenido. Por ejemplo, lo que dije anteriormente. Quiero aprender a dividir o a multiplicar, pero anteriormente no aprendí bien a sumar. O por ejemplo, quiero multiplicar y nunca me aprendí las tablas, que suele suceder. Por lo tanto, eso anterior es lo que me está dificultando aprender hoy y entenderlo rápido. También habilidades y limitaciones. Obviamente hay chicos que les cuesta más, entonces necesitan un apoyo en ese sentido, o tienen habilidades en ciertas áreas y en otras no. Entonces se puede ser otro causal. También, como dije anteriormente, el autoconcepto y autovaloración negativa, expectativas irreales, que también lo expliqué con anterioridad, capacidad, es decir, no tener capacidades para enfrentar la frustración y el estrés, por lo tanto, me deprimo tanto que no puedo hacer nada. La inmadurez, ya que a pesar de que tiene cierta edad, no logra detectar la trascendencia de estudiar, ya, por lo tanto,
hay harto que trabajar. Desarrollo según la edad, que es lo que vimos anteriormente, problemas de salud y percepción negativa de la asignatura. Esos grandes rasgos son las problemáticas que tienen los chicos. Vimos hartas porque obviamente en la casa tenemos que resolver principalmente lo que tienen los estudiantes. Pero también podemos tener problemáticas en relación al profesor. Por ejemplo, que la metodología de enseñanza para mi hijo o para mi hija no es llamativo. No quiere decir que no sea llamativo en general, sino que para mi hijo no es motivador. Puede ser que la personalidad del profesor o profesora no le agrade, puede ser que la forma en que se comunique no le agrade, o puede ser que hayan conductas del profesor o profesora que tampoco le lleguen a nuestro hijo o hija y por lo tanto eso lo desmotive o le cause rechazo a la asignatura. Pero también tenemos temas de contexto, por ejemplo, falta de conectividad, ausencia de material de estudio, carencia de lugar de trabajo, falta de hábito de estudio, necesidad de apoyo familiar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de básica, los chicos de básica tienen que estudiar con los papás. Ya un chico de media que ya aprendió el hábito puede estudiar solo, pero básica se estudia con los papás. Eso es así, porque los papás tienen que enseñar el hábito, lo trascendental. Por eso las notas de enseñanza básica no trascienden para estudios superiores, porque lo más importante en esa edad es crear el hábito. Y el hábito lo creamos los papás. No en el colegio, porque en el colegio tiene un hábito, que es ir, estudiar y aprenderse las asignaturas y volver a la casa. Pero el hábito se enseña en la casa. ¿Me explico? Así es. Lo vimos en vivo anterior, la trascendencia que tiene eso, en términos de la responsabilidad. Y también el ambiente social y cultural inapropiado en base al contexto, que, por ejemplo, si yo estoy en un ambiente social, hay muchas peleas, hay discusiones, muchos integrantes de la familia, que lo vimos anteriormente. Esos son todos los problemas que pueden llevarnos a, como resultado, el desinterés en una asignatura. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son múltiples las causales, pero la causa principal, la causa que te lleva al problema, es decir, que te lleva, es el problema en sí, y es lo que yo tengo que atacar, es lo que yo tengo que intervenir. No en todos los causales, solamente en el más importante. Y ustedes haciendo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo van a detectar. Ahora vamos a la última etapa, que son los efectos y consecuencias que corresponden a las ramas del árbol. Esto también es importante, sobre todo que los chicos, lo más común es que ellos no detecten la trascendencia de no responder frente a una asignatura. No comprenden las consecuencias, no comprenden lo trascendental. Incluso jóvenes que están en enseñanza media no envían trabajos y no comprenden que esto les afecta en su futuro laboral y profesional. No lo entienden. Entonces, por eso es súper importante trabajar en conjunto estos efectos y consecuencias. Aquí el diagrama es al revés. No sé si se explican porque son las ramas de un árbol. Antes eran las raíces, entonces partíamos de las bases y esto se expandía. Ahora, y el tronco es el problema. Y ahora vamos a ver los efectos, que son las ramas y las hojas. ¿Ya? Entonces, partimos por, aquí sí corresponde, porque sí es un efecto, el desinterés en la asignatura. Aquí recién aparece el desinterés. ¿Ya? El problema me lleva al desinterés. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que ocasiona el desinterés en una asignatura? Que yo, obviamente, el estudiante, al tener desinterés, no va a entregar los trabajos. Al no entregar los trabajos, va a tener un incumplimiento con la asignatura. Si tiene incumplimiento con la asignatura, le va a provocar dos problemáticas. Una, atraso en los contenidos, y otra, dificultades en el colegio. Los atrasos en los contenidos provocan dos problemas. ¿Cuál es? Problema en cadena, que yo no aprendí esto, por lo tanto, pues no voy a aprender lo otro, no voy a aprender lo otro, así consecutivamente, y como se dice, es la bola de nieve, cada vez más dificultades. Y también va a provocar como segundo problema el atraso de contenido, notas insuficientes. En el caso de las dificultades en el colegio, van a tener las llamadas de los profesores, del profesor jefe y del profesor de asignatura, a los papás, y también me van a traer conflictos con mis padres, que es el caso, la situación que pusimos, ¿no es cierto?
Entonces, todas estas situaciones me van a llevar a qué? A tener un bajo rendimiento académico, a que el estudiante quede como un estudiante irresponsable y puedo llegar incluso a la repitencia. Y en el caso de los papás, además, el niño va a tener castigos. Eso es lo que ustedes tienen que realizar con sus hijos. Ese es el esquema. Tú no tienes interés. Pero si tú tienes interés, no vas a entregar los trabajos. Y así, por ejemplo, tú no tienes interés. Pero al no tener interés no vas a poder desarrollar todas las habilidades que tienes en matemática. Y si tú no desarrollas las habilidades que tienes en matemática, ¿qué vas a pensar de ti? ¿Cómo te vas a sentir contigo mismo? Mal. Te vas a sentir mal porque no estás desarrollando todas tus potencialidades, todas las capacidades que tienes. Vas a tener una autopercepción o valoración negativa de ti. No usan estos términos, pero esa es la idea. Es decir, no vas a ver todo lo que sabes, te estás perdiendo esa oportunidad. Y al verte a ti mismo mal, vas a sentirte inseguro. ¿Por qué? Porque obviamente yo no sé cuáles son mis capacidades. Entonces no me siento segura. No, yo soy capaz de esto. No me siento así. Y eso además me puede provocar estrés porque chuta, tengo que estudiar y no quiero poder. Empiezas con toda esta desvalorización contigo mismo y eso provoca estrés. Si tú tienes inseguridad, te va a provocar miedos. Cada vez vas a sentir que eres más incapaz y no, yo no soy capaz de esto, no, yo no, y cada vez peor. Y mal genio, cansancio, te vas a aburrir, no vas a querer trabajar, porque obviamente te provoca esto inseguridad y te sientes incómodo. Y eso provoca esos estados emocionales. Y el estrés también te va a provocar ansiedad, te vas a poner ansioso, cuando hay que estudiar vas a empezar a caminar, vas a dar miles de vueltas para no estudiar, ¿no es cierto? Y te vas a distraer con mucha facilidad y también te puede provocar problemas de salud, te puede doler la guatita, te puede doler la cabeza. El problema es que si esto no se resuelve y si seguimos en esto, podemos llegar a que tú tengas estados de desconcentración muy grandes donde te cueste mucho poder estudiar. Podemos tener problemas de baja autoestima, de desvalorización muy grande y podemos llegar incluso a problemas de crisis de pánico y depresión. ¿Ya? Eso es. Entonces, tú al hacerlo con tu hijo es muy distinto. Va a salir del mismo y él va a decir, chuta, a ver, pero mira, ¿y qué pasa si pasa esto? ¿Y qué pasa si ocurre aquí? Es ¿qué pasa? La pregunta clave aquí ya, pero ¿y qué pasaría esto? ¿Cómo pasaría esto? ¿Qué ocurriría? Y ustedes van llenando con él todo este esquema. Entonces la idea es que él así vea y diga, wow, en realidad el problema es serio. ¿Me explico? Así se trabaja. Una vez que tenemos hecho este árbol, ahora yo lo hice sumamente grande porque obviamente abarqué varias temáticas y abarqué varias situaciones para que les pueda servir a lo que pueden ustedes experimentar. Pero este árbol es más reducido. Cuando yo lo trabajo en una sola temática, es más reducido. Ya no abarco todas, abarco una sola. Entonces las raíces son más chiquititas y las ramas son más chiquititas, ¿ya? Para que no se asusten que van a tener que llegar a lo que yo mostré, es mucho más chico. Pero cuando ya logramos tener nuestro árbol ya armadito, con las ramas, con el tronco y con los efectos o consecuencias, tenemos que pasar al árbol de objetivos. Y el árbol de objetivos, ¿qué es lo que establece? Que el problema pasa a ser mi objetivo central o mi objetivo principal. Eso es lo que yo tengo que resolver, pasa a ser mi meta. Las causas pasan a ser los medios de cómo lo tengo que hacer, la forma en que lo tengo que hacer, porque tengo que ir viendo cada uno, lo vamos a ver. Y los efectos o consecuencias son las finalidades que tengo que conseguir. Ahí lo vamos a ir explicando. Entonces, por ejemplo, vamos al objetivo principal. Vamos a ver 3 solamente para poder abarcarlo bien. Vimos que uno de los problemas que siempre se da, que la mayoría de las veces se da, es que el chico no aprendió bien una asignatura anterior y ahora le está afectando en esta asignatura y se siente incapaz de realizar la tarea o el contenido en su totalidad. Entonces, ese es el problema, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo pasa a ser un objetivo principal? Que mi hijo aprenda o comprenda el contenido de la asignatura. Así de simple, tiene que comprenderlo. ¿Cómo? Ahí vamos a utilizar las raíces. ¿Ya? Entonces, pero lo que yo quiero conseguir es la comprensión del contenido de la asignatura.
Si tiene un autoconcepto negativo, valoración autonegativa, tenemos que lograr una evaluación positiva. Si hay una percepción negativa a la asignatura, tenemos que descubrir las ventajas y beneficios de la asignatura. Es decir, que el niño logre darse cuenta que esa asignatura tiene una utilidad. En el caso del profesor, si hay metodologías de enseñanza que no son motivadoras para mi hijo, aplicar otras metodologías en el hogar. Tenemos que llegar a eso. Que la personalidad no te guste, fomentar la tolerancia y la diversidad, porque nosotros no podemos cambiar al profesor. Y cuando ellos entran a la universidad tampoco vamos a poder cambiar al profesor. Entonces es uno el que tiene que aprender a tolerar y a ver la diversidad de los seres humanos y no conectarse solamente con lo que no me agrada. Y respecto a las conductas, también puede ser conversar los padres con el profesor cómo pueden resolver esto, no pero en una postura de crítica, sino que en una postura de resolución. Y también respecto al contexto, por ejemplo, la falta de conectividad la podemos abarcar en tener conectividad a corto plazo. Ausencia de material de estudio y disponer de todos los materiales de estudio, ese es mi objetivo. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, puede ser estableciendo contacto con el colegio para ir a retirar los libros, ¿ya? Y fijar una hora para hacerlo, etcétera. Pero el objetivo es que él tenga todo el material disponible. Eso es lo que yo tengo que conseguir. Y si hay faltas de hábitos, desarrollar hábitos de estudio. Es decir, es como traspasarlo a objetivo. Es bastante sencillo, si ustedes se fijan, es cambiarlo a positivo prácticamente. Pero hay que hacerlo, ¿ya? Y tener claro, sí, esto es lo que quiero conseguir. Ahora vamos a las causas. ¿Cómo se hace? Porque las causas ahora se transforman en los medios, en cómo lo puedo hacer para llegar a resolver el problema, ¿ya? Ahora pasan a ser medios. Entonces, por ejemplo, teníamos uno de los casos, que le da flojera, que no le gusta la asignatura, que eso hace que la considere fome, que al considerarla fome consideran que es inútil porque no le sirve, y al volver a preguntar por qué, dice, no sé cómo hacerlo. Por lo tanto, vimos que el problema principal era que el contenido anterior no estaba logrado, ¿ya? ¿Cómo lo transformamos en medios? Nos vamos al revés. Si era contenido, el problema es que el contenido anterior no fue logrado, entonces ¿cuál es mi objetivo? Detectar el contenido no logrado. ¿Cuál es? Ese es mi medio. Después, trabajo el contenido. Entonces ahí ya no es que no sepa, ya no sabe cómo hacerlo, porque lo trabajo y lo maneja. Después, maneja el contenido, por lo tanto deja de ser fome, porque cuando tú manejas algo, se acabó el ser fome. Después, usa el contenido aprendido en su vida, en cosas. Buscamos estrategias para que las aprenda. Por lo tanto, ya no es inútil, ya me doy cuenta para qué me sirve. Después veo las ventajas, al ya darme cuenta que me sirve para algo, empiezo a ver las ventajas y los beneficios que tiene la asignatura. Por lo tanto, ya deja de no gustarle la asignatura y finalmente estudia con ánimo. Es decir, todo el proceso que hicimos nos sirve para después ir hacia arriba. No sé si me expliqué. Con las causas vamos hacia abajo en la escala, pero después de la causa de aquí abajo, la vamos hacia arriba. Esa es una forma. Y la otra forma es cuando, por ejemplo, tengo aspectos psicológicos, que es este caso que puse, tú no puedes ir por partes, sino que tienes que focalizarte en algunas estrategias. Por ejemplo, aquí le da flojera, te lleva a factores psicológicos, eso te lleva a características personales, y ahí recién nos empezamos a dar cuenta que hay expectativas irreales y autoconcepto negativo. Entonces aquí lo que tú haces es más que nada ir en orden de cómo puedo favorecer eso. Por ejemplo, si tiene una autoestima disminuida o una autoestima negativa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Focalizarme en las habilidades y en sus fortalezas. ¿Por qué? Porque cuando hay una autoestima disminuida, lo que está grande en la balanza son los defectos. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? Minimizar los defectos y agrandar las habilidades y las fortalezas. Mira, pero tú eres bueno en esto. Yo te he visto que cuando vamos a comprar, tú sacas súper bien las cuentas. Yo te he visto que tú rápidamente escribes rápido, no sé, etcétera. Pero ir buscando cuáles son las habilidades que nuestros hijos tienen
y minimizando lo otro. No, pero es que yo soy malo porque no sé hacer bien los ejercicios, pero quizás porque no hemos visto cómo hacerlo bien. Pero veamos, porque yo creo que no es tan así. Es decir, ¿se fijan? Ese es el primer mecanismo. Después de hacer eso, tenemos que demostrar que las expectativas son irrealizables. Es decir, a ver, si tú aspiras a tener todo el tiempo un 7, obviamente siempre te vas a sentir una persona incapaz. Pero no es lo que nosotros buscamos como papá. Nosotros lo que buscamos es que tú entiendas y que tú desarrolles el hábito. Por lo tanto, obviamente queremos, eso es lo principal. Por lo tanto, no tienes por qué ponerte claro, yo si hago los ejercicios en 10 minutos soy bueno, si no lo hago en 10 minutos no soy bueno. No, es decir, observa cómo te autodescalificas. Eso es lo que tenemos que trabajar. Ver realmente cuáles son expectativas reales. Yo me demoro tanto, por lo tanto una expectativa real es que tú te demores tanto, o que este sea tu promedio de nota, o etcétera. Pero expectativas más reales. Y eso es lo que vamos a trabajar. Y después focalizarnos en los éxitos que ellos han logrado. Mira, lograste esto. De antes. A ver, pero cuando este problema lo resolviste bien, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? Focalizarse en éxitos que ellos hayan tenido. Y después establecer objetivos en la asignatura, que es ya. Pero frente a esto, ¿cómo lo vas a abarcar? Y ahora que ya vemos que estas son tus metas, no estas, ¿no es cierto? Ya, busquemos metas, porque si él se autoevalúa mal, siempre va a buscar metas muy altas. Entonces, y necesita metas. Establezcamos metas más claras para él. Entonces, ese es el trabajo, es de otra manera, ¿se fijan? Porque ahí estamos hablando de aspectos psicológicos, no son solamente conductuales, sino que son aspectos más humanos. ¿Ya? Otra estrategia puede ser pedir ayuda a un profesional que me pueda ir indicando cuáles son los pasos a seguir si yo no lo manejo. También es una buena estrategia. Y finalmente están la parte de las ramas que vimos que eran las consecuencias o efectos, ¿se acuerdan? Que son directas e indirectas, y esto pasan a ser nuestros fines, es decir, nuestra finalidad. ¿Por qué? Porque aquí decimos ya. Por ejemplo, tú tenías desinterés en la asignatura y todo esto pasaba. Ahora, ¿cómo lo transformamos para que esto sea positivo? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr al tú motivarte en estudiar? ¿Qué queremos lograr? Primero, que haya interés de la asignatura, ¿no es cierto? El tú tener interés en la asignatura te va a llevar a entregar los trabajos en la fecha. Eso va a significar que tú vas a cumplir en la asignatura, vas a lograr los contenidos que se necesitan, ¿no es cierto? Vas a tener buenas notas, te van a felicitar, tus papás, nosotros te vamos a felicitar, vas a tener un buen rendimiento académico, vas a ser un estudiante considerado responsable y obviamente nosotros como papás eso nos encanta y obviamente también te vamos a premiar. De igual manera, tú al tener interés por la asignatura y aprender lo que necesitas aprender, vas a desarrollar más habilidades. Y eso te va a permitir sentirte más capaz, sentirte más inteligente porque lo eres. Te va a dar seguridad. Y eso al tener seguridad, tú vas a querer estudiar y no vas a estar con un buen genio, vas a estar contento porque quieres estudiar, vas a sentir que te vas a sentir confianza para poder hacer los ejercicios porque lo entendiste. Y eso va a implicar que después tú tengas una autoestima súper segura de ti mismo, sentimientos muy positivos y vamos a desarrollar todas tus habilidades. Esa es la forma, esa es la estrategia, ¿se fijan? Es decir, eso es lo que tenemos que lograr. Esos son nuestros fines. Eso es una de más. Esto se desarrolla completo al comienzo porque obviamente después vamos desarrollando la habilidad como papás que rápidamente lo podemos hacer. Pero al comienzo hay que hacerlo detalladamente. Yo quise explicárselos detalladamente porque obviamente es la manera para poder empezar a hacerlo. Pero esa es la forma. ¿Y por qué no hay otra? ¿Por qué no hay otra? Porque resulta que generalmente las otras estrategias no van al problema. Y lo más difícil es detectar el problema. No sé si se lograron percatar que generalmente lo que nosotros creemos no es lo que efectivamente es el problema. Ya. Ahora, esto, lo ideal es que nosotros, como yo lo dije, hagámoslo en familia donde el niño participe y donde después esto quede pegado en una hojita donde hacemos este esquema
árbol, hacerlo entretenido, no transformar esto en un conflicto, sino que en una conversación. Y al conversarlo después esto que quede pegado en tu hijo para que, o pueden ser hojas separadas, una del problema y otra pegada al lado del árbol de las soluciones, porque así le vamos a recordar y vamos a decir, ya estudié, acuérdate que tenemos que lograr esto, acuérdate que tenemos que, esa es la forma, ¿ya? Porque lo vimos, esa es la manera, para que lo puedan hacer en forma óptima. Y no olvidar que cuando esto se hace, tienen como papás que hacer lo siguiente, tienen que tener calma, no discutir, no descalificar, no es que tú nunca me haces caso, es que yo cada vez que quiero estudiar contigo tú corres, pero pucha, por esto, por lo otro, que no, que hasta cuándo, que etcétera. Entonces, mantener la calma, una postura resolutiva, vamos a resolver este problema y lo vamos a resolver como familia. Porque es algo que queremos, todos estamos felices cuando tú aprendes, por ejemplo. Conocer y comprender qué ha ocurrido, investigar, hacer las preguntas, conectarte con las emociones. ¿Qué has sentido, hijo? Las emociones siempre son consecuencias, nunca causas. Mamá, es que me siento muy frustrada. Consecuencia, ¿ya? O efecto. No son causales. Los causales generalmente son las acciones o las situaciones que provocan el problema, ¿ya? Para que lo entiendan. Entonces, ir buscando soluciones, buscar una forma de negociar con los chicos, llegar a un acuerdo y después no olviden de hacer esta actividad, nunca olviden el mostrar apoyo y cariño, ¿ya? La filosofía es resolutiva y el lenguaje del amor, abrazar, ya lo vimos en una vez anterior, dependiendo de cuál es el lenguaje para ellos, tocarle la cabeza, decir, lo vamos a hacer bien, somos una familia que aprende de estas cosas, sabemos resolver problemas. Siempre terminen en ese diálogo, porque su hijo va a sentir y su hija va a sentir que esto es un problema de todos. No es él el malo de la película, no es el culpable de todo esto. Que obviamente al sentir eso vamos deteriorando más aún el tema del estudio. Y para finalizar, para dar paso a las preguntas, el próximo lunes vamos a abarcar una temática muy interesante que es tabú, ¿ya? Que es tabú. Mucha gente cree que no se puede enseñar a elegir amistades y pareja. Sí se puede. Sin estereotipar, sin estructurar, solamente dando ciertos consejos podemos orientar a nuestros hijos a elegir sus amistades y sus parejas. Así que los invito para ayudarlos en ese aspecto y que me aparezcan todas las dudas necesarias para poder hacerlo de la mejor forma. Vamos con las preguntas. La primera, ¿y qué hago si no quiero estudiar? No solo colegio, también educación superior. Muchas gracias, Sofía. ¿Qué hago si no quiero estudiar? Es decir, ya no quiero estudiar nada. A ver, en primer lugar, qué bueno la pregunta porque el tema de estudiar hasta cuarto medio es un tema legal. Entonces, cuidado, porque muchos papás dicen, chuta, es que no quiere estudiar. No, ahí hay una obligatoriedad. Si él no quiere estudiar y él no lo hace, perfectamente se pueden tomar medidas legales de negligencia por parte de los padres y terminar en tribunales, porque es un tema legal. Es decir, todos tenemos el derecho a la educación hasta cuarto medio, es obligatoria. Por lo tanto, eso hay que aclararlo. Y por eso muy buena la pregunta. Ahora, si efectivamente él no quiere estudiar, continuar estudios superiores, también existe el tema del emprendimiento. El emprendimiento es algo que también hay que abarcarlo en los colegios, que precisamente en el nuestro es una de las temáticas que también vamos a trabajar, porque es necesario que él empiece a ver cómo emprender. También puede ser una estrategia, ¿ya? El emprendimiento, hay muchas personas que no tienen estudio y le ha ido muy bien en la vida, pero les cuesta el doble. Y eso hay que reconocer, les cuesta el doble. Es un camino muy difícil. Es mucho más fácil estudiar que el camino del emprendimiento, porque el emprendimiento implica un compromiso constante y tú no tienes horarios de trabajo. Es constante. Por lo tanto, es sumamente complejo y además tienes que tener conocimientos de finanzas. Entonces,
porque si no te puede ir muy bien y te vas a la quiebra. Entonces por eso es un tema que hay que cultivarse y puede ser que el tema vaya por ahí. También es una estrategia cuando efectivamente no hay forma de motivar al estudiante. Pero insisto, no olviden que la responsabilidad de la motivación en los estudios es de los padres, no es del colegio. ¿Por qué? Porque es una obligación de los padres, no del colegio. Porque el colegio ofrece hasta cuarto medio, pero si el alumno no va, pasa a ser responsabilidad de los padres. Y ahí hay que tomar medidas judiciales. Eso, así que muy buena la pregunta. ¿Qué hago si las conductas del profesor son incompatibles conmigo? Pablo, muchas gracias Pablo. ¿Qué hago si las... A ver, allí hay que desarrollar, el profe no lo vamos a cambiar como dije anteriormente, es imposible cambiarlo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es darme cuenta, por ejemplo, qué conductas son incompatibles. No es que, por ejemplo, me molesta que haga, no sé, que mira para arriba, o que todas las veces me está mirando y me siento cohibido. Tú lo que tienes que hacer es buscar una forma de interpretarlo de una manera distinta. Por ejemplo, me está mirando porque yo le agrado, o me está mirando porque me considero un buen alumno. Tú tienes que buscar una estrategia, una forma de interpretar esa mirada que a ti te provoca inseguridad, transformarla en algo que a ti no te inquiete tanto. Esa es una forma de, por ejemplo, de hacerlo. Y lo otro es desarrollar la tolerancia, porque la tolerancia nosotros vamos a encontrar en nuestra vida todo el tiempo gente que es un poco desagradable. Y eso nos sucede. Y tenemos que aprender a vivir, porque también nosotros algunas veces somos desagradables. Todos en algún momento somos desagradables. Va a depender de lo que nos toque vivir. Entonces, yo creo que también ahí hay que desarrollar un poco la tolerancia y la empatía. Quizás este profesor, esto sirve mucho, quizás el profesor tiene dificultades, quizás uno no sabe lo que está viviendo. Puede ser que tenga a alguien enfermo, puede ser que esté pasando por un mal momento y por eso que él quizás anda muy mal genio. Bueno, ¿y quién soy yo para juzgar de repente? Entonces, eso, ¿cuál es el mecanismo? Es conversarlo con los papás y que los papás puedan dar esta orientación. Y cuando es algo muy complejo, obviamente los papás tienen que intervenir y conversar con el profesor de una manera de cómo lo podemos resolver, qué ayuda me podría dar él para resolver esto. Ya, porque el problema ahí no podemos decir, profesor, usted tiene conductas que le desagradan a mi hijo, yo no puedo plantear, sino que lo tengo que plantear, sabes que mi hijo presenta esta dificultad, yo sé que es un tema de él, así que plantearlo con el profesor. Pero así es, de verdad. Tenemos esta dificultad, ¿qué me aconseja usted? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué estrategia podríamos utilizar? Y cuando uno lo plantea así, obviamente el profesor se va a prestar a apoyar frente a esa situación. Pero si yo le echo la responsabilidad a él, no vamos a tener buenos resultados, ¿ya? Entonces ahí hay que tener ojo cómo lo enfrentamos. Hay otra pregunta. ¿Qué hacer cuando tiene un profesor que trata de tonto a tu hija? Mari. Bueno, si trata de tonto, estamos en un problema complejo. Yo creo que ningún profesor puede tratar de tonto a un hijo, a nadie. Porque lo que provoca es un daño tremendo, tremendo en la seguridad, tremendo, y no solamente en la seguridad. El tratar de tonto, cuidado, porque esto también va para los papás, de repente uno dice, ay, qué tonto este. ¿Ah? Típico de la mamá, ay, sí es tan tonto este, como que uno, y uno lo dice como gracia, ¿ya? Pero el tonto tiene directa relación con el desarrollo de nuestras neuronas. Así de grave es. Porque las neuronas, como yo expliqué en el taller anterior, las neuronas, en la medida de que yo voy aprendiendo cosas nuevas, las neuronas siempre van a ser las mismas, la misma cantidad. Pero lo que se desarrolla es la dendrita, ¿ya? Que es estas como tiritas que tiene, que se conectan con otras neuronas y ahí producen un proceso cognitivo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo trato de tonto? La dendrita no crece. Entonces, yo anulo la capacidad de esa persona. Por eso las personas que tienen buena autoestima generalmente les va bien en el colegio. Porque tienen un concepto positivo de sí mismos, se sienten capaces, por lo tanto, las neuronas se conectan y provocan los procesos cognitivos. Así de simple es.
Es simple y grave. Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer? Si lo tratas de tonto, ahí tienes que proceder y hablar con el profesor. De hecho, tú tienes que hablar primero, hay que buscar la solución con el profesor. Si no la encuentras, tienes que ir a los directivos, porque es una situación de carácter grave. De hecho, tú puedes hacer denuncias al respecto, porque no corresponde. Ningún profesor puede tratar de tonto a un estudiante. Es grave. Así que ahí el proceder es hablar directamente con el profesor y tienes que dar contención a tu hijo. Ahora, ¿cuál es el cuidado que tienes que tener? No hables con el profesor delante de tu hijo. Lo que sí te recomiendo, no, es en privado, ¿ya? Y donde tú debes mantener mucho la calma porque, como se dice, si hay un profesor que hizo algo así, tienes todas las de ganar, por decirlo de alguna manera. Porque los profesores saben que eso no es viable, es un error. Ahora, primero verifica si fue así. Si es así, ahí tienes que proceder y esto, hablarlo con él y llegar a la jefatura. Ya, es decir, tienes que hablar con alguna jefatura sobre el tema, porque es algo grave que se tiene que detener. Y tienes que darle apoyo a tu hijo. Decir, mira, yo esto lo voy a hablar con el profesor. No es, yo esto no lo voy a aguantar. No. Evita de hacer un escándalo frente a esta situación. Tú aguántate, porque generalmente esto molesta mucho. Hay que aguantarse y uno procede, no delante del hijo y decir, mira, ya lo conversé con el profesor, él no va a volver a hacerlo nunca más y si lo vuelve a hacer, tú me lo tienes que informar inmediatamente. Pero igual usted tiene que respetar a su profesor, es decir, me explico porque si no podemos pasar a que el niño entienda que puede faltarle el respeto al profesor. Y ahí, que pasa muchas veces, el profesor se transforma en la víctima y el estudiante se transforma en el villano. Entonces hay que tener mucho cuidado con este límite, ¿ya? No sé si respondí la pregunta, pero tienes que proceder inmediatamente. No puede suceder eso, porque es así de grave. ¿Es posible crear una habilidad que el niño no tiene para motivarlo posteriormente? Raúl. A ver, de nuevo la pregunta. ¿Es posible crear una habilidad que el niño no tiene para motivarlo posteriormente? Claro, por supuesto. Muy buena pregunta. Sí, yo puedo desarrollar una habilidad. Por ejemplo, yo el lunes pasado enseñé, por ejemplo, varias estrategias. Entonces, si yo tengo una memoria más o menos, pero yo realizo varias técnicas mnemotécnicas, puedo desarrollar la habilidad de aprenderme textos completos, a pesar de no tener tan buena memoria. Con estas estrategias, frente a una prueba, yo puedo escribir un texto completo con las técnicas mnemotécnicas. Es decir, mnemotécnicas, muy bien dijo. Esas estrategias permiten que yo mejore una habilidad que quizás no tengo. Si yo, por ejemplo, me cuesta aprender algunas palabras, yo haciendo un crucigrama y confeccionando el crucigrama, desarrollo la habilidad, aprendo, mi mente se desarrolla, entonces después yo, como entendí cada una de las palabras, pues la prueba me transformo en un súper buen estudiante porque a través de un juego me aprendí las palabras, porque me voy a grabar el crucigrama que yo hice. Me lo voy a grabar porque es más fácil. Ay, ¿cuál era? Esta palabra iba acá, esta iba acá, esta iba acá. Entonces, efectivamente, puedo transformar una habilidad, puedo desarrollar una habilidad con las estrategias de aprendizaje y estas estrategias se pueden transformar en un factor súper motivador para nuestros estudiantes. Por eso hice primero, el lunes pasado, las estrategias y ahora estamos trabajando cuando tenemos problemas de motivación. Y por eso que es tan importante detectar el problema, porque si no damos palos de ciego. Estamos constantemente abarcando un tema que no vamos a llegar al problema. Generalmente cuando mi hijo no cambia es porque no detecta el problema. Ya, ahí es complicado. Excepto, y hago la excepción, cuando hay inmadurez. Porque cuando hay inmadurez, lo que ocurre es que tú puedes haber utilizado todas las estrategias y aún así él no, como uno dice en el lenguaje coloquial, no le cayó la teja, ¿ya? Y eso pasa, así que muchas veces cuando hay procesos de inmadurez, tú haces una, haces otra, haces cosas, haces y no hay cambio. Pero no es porque no detectaste el problema,
es porque efectivamente el niño no ha logrado la madurez. ¿Ya? El punto es que lo que sí tiene que dejarte tranquila es que al tú utilizar todas las otras estrategias, cuando él logre la madurez, va a tener este boom, esta explosión, porque ya va a tener todo lo otro anterior. Es como cuando el chico, no sé, es como cuando se sacan los lentes y ¡guau! Eso le va a pasar. Entonces, hay que hacerlo igual. Lo que sí implica mucha frustración, porque uno hace muchas cosas y no resulta nada. Entonces, hay que tener paciencia, ¿ya? Para cada conflicto tengo que hacer el árbol de problemas, Mari. Al comienzo sí. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos desarrollado la habilidad. A nosotros no se nos ha educado en el colegio cómo resolver problemas. A nosotros, díganos en qué parte nos han enseñado a resolver problemas, en ninguna parte. Entonces, obviamente, tengo que comenzar aplicando el árbol para así empezar a desarrollar la habilidad, respondiendo incluso a la pregunta de Raúl que me hizo anteriormente. El aplicar el árbol de la manera como, por eso fui tan detallado, se los hice bien detallado, aplicándolo y volviendo a aplicar y volviendo a hacer. Les dije, como les dije anteriormente, el de ustedes va a ser mucho más chiquitito, más cortito, no es tan largo. Cada vez voy a ir desarrollando esta habilidad. Después no voy a tener que confeccionar ningún árbol. Rápidamente, y si además lo hago en familia, no solamente estamos resolviendo un problema en familia, le estamos quitando la culpa, que es un tema que viene para después, ¿ya? La culpa, cómo creamos culpa y cómo la culpa daña a los seres humanos, ¿ya? Evitamos la culpa porque se transforma en un problema familiar. Y al transformarse en un problema familiar, lo resolvemos como familia. ¿Me explico? Entonces, por eso es tan importante hacerlo en familia. Es súper importante el árbol hacerlo en familia, porque además todos aprendemos a resolver problemas, que es súper importante. Y no quedarse solo con el problema, pasar al árbol de objetivos, buscarle solución. Porque muchas veces hablamos y hablamos y hablamos solo de los problemas y no buscamos solución. Entonces la idea es pasar al árbol de soluciones y que esto quede marcado en nuestros hijos, que vaya ese arbolito a la pieza. Es necesario hacerlo. Después no va a ser necesario. No va a ser necesario. Ahí tú en un 2x3 vas a decir, ay, a ver, pero ¿cuál es el problema? Hablé, pero explícame un par de preguntas. Ah, ya, este es el problema. Lo vas a hacer muy rápido. Pero desarrollemos la habilidad primero. La última pregunta. ¿La depresión conlleva a la desmotivación o la desmotivación conlleva a la depresión? Sofía, es un trabalengua eso, ¿ah? Y muy hermoso además. ¿La depresión conlleva a la desmotivación o la desmotivación lleva a la depresión? La desmotivación lleva a la depresión, ¿ya? ¿Por qué? Porque la depresión es una consecuencia, pero es una consecuencia como les mostré en la imagen anterior, no sé si acá la voy a mostrar también. Es una consecuencia mayor. Si ustedes se fijan acá, la desmotivación está abajo, está al comienzo, porque yo primero me desmotivo por una serie de causas, eso me provoca la desmotivación, y la depresión es cuando hay un cúmulo de fracasos. Si ustedes se fijan, en la que mostré al comienzo, para ir viendo, para dar respuesta, la motivación es aquí, este ciclo. Yo les dije que esto es un ciclo. Entonces, la desmotivación se produce una vez, después me crea miedos, por lo tanto, lo más seguro es que se provoca otra vez. Me va a aumentar los miedos, me va a aumentar la infelicidad, mi inseguridad, mi baja autoestima. Por lo tanto, después de todo eso, viene la depresión. ¿Ya? No es al revés. La depresión no es causal de desmotivación. No. Lo que pasa es que es un síntoma de la depresión, pero es al revés el proceso. No hay que confundir las cosas, ¿ya? Pero muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Primero desmotivación te lleva a la depresión, no al revés, ¿ya? ¿Hay otra pregunta? Ya. Hola, mi hijo tiene 10 años y le cuesta mucho y frustra hacer sus tareas de artes, en especial los dibujos y manualidades.
¿Cómo puedo incentivar y ayudar a desarrollar esta área de estudio? Gracias, Eileen, te pasaste. Muchas gracias. A ver, si empiezas a preguntar, primero hay que preguntar, porque lo más seguro es que si tú indagas, el problema es que el tema de dibujar requiere mucha motricidad fina. Y lo más seguro es que él le cueste un poco la motivación fina, ¿ya? Le cueste dibujar. No sienta que sus dibujos son bellos. Entonces, yo creo que el trabajo puede ir, porque obviamente eso te está demostrando una frustración que él siente respecto a sus trabajos. Él siente que no son bellos, no son mostrables, porque si fueran mostrables te garantizo que estaría dibujando todo el tiempo. Entonces, si tiene que hacer dibujos, te doy el siguiente consejo. Tiene por ejemplo, la cartulina, y trata de buscar imágenes, imprímelas y que él las marque primero, ¿ya? Como copiar una imagen y que él después las vaya dibujando. Que él empiece a desarrollar esta habilidad, que no importa que copie, no importa, no es trascendental, porque lo que importa del dibujo es la motricidad, no la belleza del trabajo. Entonces, lo que tú tienes que establecer es un acuerdo con él en cuál es la meta que él quiere tener, cuál es la expectativa que él tiene. Si te fijas, lo más seguro es que él está esperando un dibujo espectacular. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Es la expectativa. ¿Qué para ti es un dibujo bello? ¿Qué es para ti y qué tiene que ser para él un dibujo bello? Yo creo que tienes que trabajar el tema de la expectativa, el tema de la motricidad, explicar por qué tiene que dibujar, porque la motricidad solamente se logra cuando yo dibujo, ya cuando utilizo el trabajo de pinzas. Por lo tanto, el dibujo, esa es la finalidad, y abarcar el tema de las expectativas. ¿Qué cree él que es un buen trabajo? ¿Cómo él se siente contento? Entonces, cuando tú detectes lo que él espera, entonces ahí fortalecemos. Pero mira, ¿tú te acuerdas que este dibujo que hiciste fue espectacular? Es decir, lo que vimos anteriormente, la autovaloración de que él realmente hace buenos trabajos, es lo que tienes que principalmente trabajar con él. Y si quiere un dibujo X, cópialo, ¿ya? Que lo copie, que lo marque y después lo vaya dibujando. Busquen una estrategia que sea entretenida, que sea un juego pintar. No olvidar, si hay una dificultad, transfórmalo en un juego. Háganlo siempre. Hay una dificultad, juego. Porque el juego hace que la frustración no te invada. Esa es la gracia. El juego hace que tú juegues. Por lo tanto, se transforma en algo grato y no te invade la frustración, ni la pena, ni principalmente la desilusión, la inseguridad. ¿Ya? Entonces, juega. ¿Qué es un juego? Por ejemplo, puede ser que cortes una imagen, la pegue, el marque, y después la vas subrayando con color y después la termina de pintar. Pero que sea un juego. Y vamos, y cantamos, y con música. Transforma ese momento del arte en algo artístico, musical también, donde él pueda cantar una canción que pueda cantar, y él va a ir soltándose frente a ese estrés que es dibujar. Muchas gracias por los muy buenos comentarios. Me acaban de informar que hay unos comentarios muy positivos. Así que muchas gracias. Espero poder entregar todo mi apoyo, todos mis conocimientos, que estos son conocimientos obviamente de muchos años. Tengo hartos años, me delaté sola, pero es la finalidad, y los invito por favor el próximo lunes, de verdad es un temazo, el cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a elegir pareja y elegir amigos, y cuándo se hace, a qué edad se hace, porque es súper importante saber cómo lo tenemos que hacer. Ahí me pasé de largo, cómo lo tenemos que hacer para que nuestros hijos puedan elegir bien. Eso no implica que tengamos seguro que van a elegir parejas espectaculares, sí, pero vamos a evitar muchas decepciones y experiencias traumáticas. Así que un beso grande y nos vemos el próximo lunes. Yo feliz de poder entregarles toda la información que se necesite. Y participen, por favor, con preguntas. Chao, nos vemos.